Comentario capítulo 19. ¿Qué contraste tenemos aquí con la escena de victoria en el capítulo 18? Cuán a menudo nuestras pruebas más grandes vienen a continuación de nuestras más grandes bendiciones. Aquí el hombre de fe retira sus ojos del Señor y se convierte en un hombre temeroso. Sin embargo, a pesar de los fracasos de Elías, Dios tiernamente trata con su siervo. Dios refresca a Elías. Versículo 1 a 18. Santiago capítulo 5 versículo 17 nos recuerda que Elías era un hombre con pasiones semejantes, un hombre de barro, sujeto a las mismas pruebas y fracasos como cualquier creyente. Qué extraño que Elías se enfrentara a 850 encolerizados profetas y no tuviera miedo para luego huir ante las amenazas de una mujer. Es cierto que había un motivo físico para su fracaso. La gran competencia en el Monte Carmelo agotó a Elías y le dejó exhausto y desanimado. Los cristianos harían bien en cuidar mejor sus cuerpos, en especial después de los periodos de intenso ministerio y sacrificio. Pero la principal causa para el fracaso de Elías fue espiritual. Vio a Jezabel y no miró al Señor. Escuchó las amenazas de ella y se olvidó de esperar en las promesas de Dios. Esperó la orden de Dios en cada paso que dio. Pero ahora su temor le llevó a la impaciencia y estaba a la desobediencia. Ya no arriesgaba más su vida para la gloria de Dios. Antes bien, trataba de salvarla por causa de sí mismo. Dios ordena los pasos de un hombre bueno. Salmos 37, versículo 23. Pero los del profeta incrédulo y desobediente solo lo llevan a peores problemas. Elías huyó a Judá. Se olvidó de que la hija de Acab reinaba allí con Joram. Segunda Reyes capítulo 8 versículos 16 al 18. Viajó más de 130 kilómetros a un peligro mayor, deseando estar solo con su abatimiento. Elías dejó a su criado allí y se fue al desierto. Es mejor que un hombre camine con otro, porque no es bueno que el hombre esté solo. Por lo general, la soledad y el abatimiento van juntos. Exhausto física y emocionalmente, Elías se acostó para dormir y su oración junto a la cama fue: quítame la vida. Moisés elevó esta oración en un momento de gran desaliento. Y también Jonás. Elías tenía sus ojos puestos en sí mismo y lo que hizo o no hizo, en vez de mirar al Señor. Con cuánta gracia el Señor refresca a su siervo. El Señor sabía que Elías necesitaba alimento y descanso, así como un despertamiento espiritual. Elías comió y luego se volvió a dormir. No vemos evidencia de arrepentimiento ni confesión de pecado. Parece como si se hubiera dado por vencido, de modo que Dios le alimentó por segunda vez, y en esta ocasión Elías se levantó y volvió a emprender su camino. La mano del Señor le guió al monte Horeb, en donde Moisés recibió el llamamiento de Dios, donde se dio la ley. Es alentador saber que aun
Cuando el Hijo de Dios anda descarriado y desanimado, Dios lo cuida en su gracia. Dios reprende a Elías. Versículo 9 al 18. La palabra de Dios vino a Elías en la cueva. ¿Qué haces aquí? Es una buena pregunta para hacérnosla en cualquier momento. La respuesta de Elías reveló de nuevo el desaliento de su corazón. Se sentía como si fuera el único fiel al Señor en Israel. En lugar de confesar su orgullo y deseo de vindicación personal, Elías sigue discutiendo su caso ante el Señor. Así que Dios tuvo que usar otros métodos para enseñarle y traerlo al lugar de su misión, porque Dios envió el viento, el terremoto y el fuego. Por un lado, le enseñaba al desalentado profeta que él tiene muchos instrumentos disponibles a su alcance. A Dios no le faltan siervos obedientes en toda la naturaleza. Salmos 148, verso 1 y 10. Sin embargo, los hombres hechos a imagen de Dios no lo obedecen. ¿Qué reprensión debe haber sido esta para el descarriado profeta? Es más, cuando el siervo apacible y delicado vino después de la tormenta, Dios demostró a Elías que su trabajo no siempre se hace de una manera grande y ruidosa. Los milagros del Monte Carmelo fueron maravillosos, pero la obra espiritual duradera en la nación debe lograrse por la palabra de Dios, obrando en silencio en los corazones del pueblo. Elías quería que se hiciera algo sonoro y grande, pero algunas veces Dios prefiere lo apacible y pequeño. No nos toca a nosotros dictarle a Dios qué métodos debe usar. Nuestro deber es solo confiar y obedecer. Hoy en día Dios no hace grandes milagros, no hace milagros ostentosos, como mandar fuego o granizo, no divide las aguas, etcétera, etcétera. Hace las cosas en silencio, sin ser vistas por el mundo. ¿Por qué no podemos mencionar varios motivos? En primer lugar, porque antes de un milagro Dios dio su palabra por medio de profetas o líderes como por ejemplo Moisés. Hoy en día ya no hay palabra de Dios porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia ya está sellada, ya está terminada, ya está completa. Por lo tanto, ya Dios no necesita dar más palabras y por lo tanto tampoco mostrar milagros ostentosos. El segundo motivo es porque los milagros que vemos en la Biblia están relacionadas con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Por eso que no vemos estos mismos milagros en el Nuevo Testamento, por ejemplo, pero sí los vemos en Apocalipsis. ¿Por qué están en Apocalipsis? Porque ese será un tiempo en que Dios tratará nuevamente con el pueblo judío para que ellos reciban a Jesucristo en su segunda venida. Nótese que cuando vino un terremoto o vino el fuego, dice que Dios no estaba en el terremoto y Dios no estaba en el fuego.
Es decir, Dios no se estaba manifestando a través del terremoto o a través del fuego, sino que se manifestó a través de algo pacífico y silencioso. Y ese es el error que estaba cometiendo Elías. Elías creía que el milagro en el Monte Carmelo iba a ser suficiente y poderoso para que Israel se volviera al Señor y que Acab y Jezabel admitieran su fracaso. Pero no fue así. Y Dios tuvo que mostrarle a Elías que Dios no siempre resuelve las cosas a través de grandes milagros o milagros ostentosos a vista de todo el mundo. Y precisamente ese es el gran error que cometen muchas iglesias que son evangélicas, que buscan los milagros en vez de buscar al Dios de los milagros, como lo estaba haciendo Elías. Basan su fe en milagros. No en la promesa de la salvación. Por eso Pablo dice que ya no andamos por vista, andamos por fe. En el Antiguo Testamento y en parte del Nuevo Testamento, los creyentes andaban por vista. Por eso Pablo tuvo que recordar que ahora en el tiempo de la gracia y no de la ley, en el tiempo de los gentiles y no de los judíos, los creyentes andamos por fe y no por vista. En el Nuevo Testamento o en los tiempos del Nuevo Testamento o tiempos apostólicos, en el Nuevo Testamento o en los tiempos del Nuevo Testamento o tiempos apostólicos, vemos la transición de la ley a la gracia, la transición de los judíos a los gentiles, la transición de andar por vista a la transición de andar por fe. Estos son cambios fundamentales en la vida y en las iglesias cristianas. Recordemos que hemos dicho ya varias veces que el Antiguo Testamento son expresiones externas de la fe o de la vida del creyente. En cambio, el Nuevo Testamento es la expresión interna de la fe y de la vida del creyente. Por eso Pablo dice que andamos por fe y no por vista. Por eso es que Dios le mostró a Elías que él no estaba en el terremoto y en el fuego, como muchas iglesias esperan buscar a Dios, sino que él estaba en el silencio y en la quietud de la fe, es decir, de la esperanza que tenemos en las promesas que Dios nos ha hecho y las promesas que se cumplirán cuando estemos en la presencia del Señor. Andar por vista es contrario a andar por fe, porque la fe
pone sus ojos en lo que no se ve. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y andar por vista, es decir, por las cosas que vemos, por ejemplo, los milagros. No es andar en esperanza, porque las promesas de Dios, sobre todo de la vida eterna, el perdón de los pecados, la salvación, son promesas que no se pueden ver con ojos carnales, ojos humanos, sino que se ven a través de la fe y no se pueden ver a través de los milagros o las manifestaciones sobrenaturales. La fe no pone sus ojos sobre milagros o manifestaciones naturales. La fe pone sus ojos en las promesas que Dios nos ha hecho por medio de la Biblia. Por este motivo sabemos que Dios ya no revela más de su palabra, porque su palabra ya está revelada y por lo tanto Dios ya no entrega dones milagrosos, porque ahora andamos por fe, no por vista, y poner los ojos en milagros o hechos sobrenaturales o manifestaciones naturales no es andar por fe, porque la fe es contraria a lo que nuestros ojos pueden ver. Porque la esencia de la fe es lo que no se ve, es decir, está puesta en las promesas del Señor, aunque veamos que esas promesas aún no se cumplen, pero se cumplirán. Por eso Pablo dijo, lo que esperamos no lo vemos, porque si lo veríamos, entonces ya no lo esperaríamos. Por fe esperamos en la promesa del Señor. Por fe creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por fe creemos que Jesucristo es Hijo de Dios y es Dios encarnado. Por fe creemos que Jesucristo resucitó al tercer día. Por fe creemos que Jesucristo también nos resucitará y nos dará vida eterna. Esas son cosas que no podemos ver y que por eso andamos por fe. En cambio hay muchas iglesias evangélicas que buscan los milagros o las manifestaciones sobrenaturales para creer o para apoyar su fe o para apoyar su salvación. Como lo dije, ellos buscan los milagros y no al Dios de los milagros.